Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Donde quiera que te encuentres, nos da muchísimo gusto estar de nueva cuenta aquí en Meditando en la Palabra entre Amigas. Es un gozo para nosotros tener la oportunidad que el Señor nos da de venir y compartir contigo un poco de lo mucho que Él nos dice a través de su palabra. Y vamos a continuar con nuestros estudios ya regulares. Se acabaron que el Día de las Madres, que el Día del Padre, que bueno, mucho... Ay, la verdad es padre, ¿no? Sí. Bueno, por lo pronto el Día de las Madres, ¿verdad? El Día de las Madres, el del Padre todavía no ha pasado, pero vamos a tener como espacio para retomar Efesios 1, 1:5 específicamente, pero vamos a dar lectura, ¿verdad? Sí, Yo soy Ale Parra. La clave. Y ya estamos iniciando, gracias. Así es, vámonos a Efesios 1 y vamos a leer del 1 al 5. Muy bien. Y vamos a deleitarnos y a meditar en lo que es el versículo 5 en este podcast, en este día. Sabemos que son los saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Pues vemos que son puras bendiciones, ¿no? Esta carta, o este inicio de la carta de Efesios, del 1 al 14. Más o menos. Más o menos, son puras bendiciones. Y en el griego es toda una oración, o sea, no hay pausas, pero al traducirlo obviamente nos dan las pausas. Y por eso vemos tanta bendición. Y ya hemos visto, ¿no?, algunas, porque hemos llevado Efesios 1:1, 1:2, 1:3. Y el hecho de haber sido apartados, el hecho de haber sido elegidos, como dice la palabra. Bueno, no sé si va a decir en el 5 o en el 6 exactamente la palabra predestinado, ¿verdad? Que nos ha elegido. Que nos ha elegido. De antemano. Aquí dice de antemano. Así es. O sea, Él conoce el plan desde un principio. Así ya esto se refiere, ¿verdad? Él ya lo había planeado. Así es. Recuerda que Dios está fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio. No está limitado. Así es. Y nosotras, pues sí, ¿verdad? Entonces, en el versículo 5, que lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es Dios decidió de antemano, ahí está, desde antes, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Vamos a desglosar ese versículo. Algo que me ha encantado siempre es que la palabra de Dios, que no se equivoca, siempre deja ver que el plan redentor, que el que ha provocado que seamos salvos, es Jesucristo. Sí. No podemos hacer nada sin Él. Y no seríamos nada para Dios sin Él. Entonces esto es maravilloso hacerlo como énfasis, porque yo creo que mucha gente lo olvida. Fíjate que por eso dice, para alabanza y gloria del Padre. No podemos dar gloria y alabanza al Padre sin Cristo. Así es. ¿Qué es lo que estás precisamente diciendo? Sin Cristo es imposible alabar y glorificar al Padre, ¿verdad? Porque el Padre le ha dado toda la autoridad, le ha dado todo a Cristo, y es a través de Él que podemos dar gloria al Señor. Así es. En nuestra vida, que es lo que estamos precisamente estudiando, nuestra manera de vivir, no solamente los domingos, o los miércoles, o los martes, los días que vayas a estudios, pero en tu diario vivir. Y por eso estamos enfatizando, ¿verdad?, en estos podcasts, que es cómo nosotros glorificamos a nuestro Padre Celestial a través de Cristo en nuestra manera de vivir. Entonces es importante entender eso para poder entender su palabra y a poder aplicarla al día de hoy.
¿verdad? Entonces, dice, en el tuyo dice predestinados, ¿no? En el mío dice, no, sí, en amor, en amor. Nos predestinó. En amor es como la última parte del 4. Del 4, pero así que es. después de un punto dice en amor y luego el 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. Y eso también me encanta comentarlo, porque no es por obras, no es porque nosotros teníamos o tuvimos o hicimos algo para ganarnos Su favor. y tener esta parte de la gracia. Recuerden que la gracia es inmerecida. Totalmente. Recuerda que esto nadie se puede jactar de haber hecho algo para poder decir es que yo me la merezco o es que yo me la gané. No. El Señor nos la regaló y esta cita bíblica dice claramente que es porque nos amó. Exacto. Y nos amó primero Él, no nosotros a Él, sino es a través primero de ese Él. amor. Así es. Que Él nos adoptó a ser sus hijos, a estar en su familia. Y es un amor ágape. Exacto. Que es el amor, es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Es la naturaleza misma de Dios. Dios es amor y en su posición y en su naturaleza Jesús muestra el amor de Dios. Y podemos ver en Colosenses 2:9. Así es, para allá iba. Ajá. Colosenses 2:9. Dice así. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En Él, y esto es, pues, Cristo, ¿verdad? Porque toda la plenitud de la deidad, no sé si tu versión está un poco más clara. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Ahí está. O sea, por eso somos trinitarios también. Por eso la palabra de Dios lo que enseña es la Trinidad. El aceptar que en uno solo hay tres personas y es un solo Dios. Y es exacto. ¿Verdad? Y cada quien tiene su rol. Todos obviamente son Dios, tienen el mismo valor, tienen el mismo poder. Es un Dios que está íntimamente relacionado. Es un Dios relacional. Por eso nos hizo a nosotros a su imagen. Somos seres relacionales, interdependientes. Y la figura palpable de esa Trinidad es el matrimonio. Donde está el varón, y la mujer y Cristo en medio. Esa es la figura que Dios hizo en el jardín del Edén desde un principio para mostrar al mundo que Dios existe y que Cristo es Dios en el matrimonio. Y es precisamente la restauración de aquello que Dios inicialmente formó como Adán y Eva, para que tenía este plan por medio de Cristo para que nosotros formáramos o pasáramos a ser parte de los hijos adoptados, de la herencia, gozar de la herencia de Dios y ser pues hermanos en Cristo. Así es. Ser porque semejantes a Él. Que lo que había en el jardín del Edén antes del pecado era perfección y había una relación perfecta entre el hombre y Dios. Una relación perfecta entre esposo y esposa y Cristo en medio de ellos. Una relación íntima entre ellos. Y eso es lo que, por eso nos creó, para tener una relación íntima con nosotros. Es un Dios que quiere que lo conozcamos, que quiere tener esa relación íntima con nosotros. Es un Dios que no está lejano, que clamando a Él podemos entrar a esa adopción, que es lo que vamos a ver hoy. Así ¿verdad? es. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un solo Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que es Cristo Jesús. Es el único Hijo de Dios. Y nosotros somos esa familia anexa que ahorita les vamos a platicar. Cuando a mí Ela me compartió esta parte de una ley romana, dije, wow, ¿verdad? Se entiende aún como más. Como que le entendemos, ¿verdad? Así es. Pero mira, dice, la adopción en el plan último de Dios es el plan último de Dios para la humanidad. En Génesis, Dios quería relacionarse con la humanidad y que ésta mostrara al mundo quién es Él. Adán y Eva fueron creados para mostrar lo invisible de Dios. Así es. Entonces, Cristo, a través de Cristo glorificamos al Padre, a través de Cristo podemos mostrar al mundo quién es Dios porque Él habita en nosotros. Entonces, es ahí donde nosotras tenemos que ver si realmente estamos en Cristo. Y es por eso que necesitábamos ser adoptados. ¿Por qué? Porque
sería necesario ser adoptados. ¿Qué quiere decir? Que no teníamos un buen padre o no había o sea, el Señor sabía al adoptarnos de quién éramos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando pertenecíamos a otra familia, que de ahí vemos. O sea, nacemos en una familia, una familia carnal, pero una familia separada de Dios y una familia gobernada por el enemigo de Dios. Así es. Así nacemos. Entonces, bajo la ira de Dios. Cuando llega el pecado al jardín del Edén por medio de Adán y Eva, entonces esto se rompió, ¿verdad? Esta relación entre Dios y el humano o la humanidad se resquebraja. ¿Y qué pasa? Pues el Señor ya sabía que sucedería esto, ¿verdad? Y tenía este plan. Oye, dice, ¿sabes lo que deberíamos de ser nosotros como creyentes? La representación de lo invisible. Debemos demostrar a Cristo en nuestra relación con los demás. Así es. ¿Verdad? Pero debido al pecado es imposible mostrar a Cristo y tener una relación con Él, porque necesitamos el perdón de los pecados. Y estamos bajo el pecado y bajo la autoridad del enemigo. Y para eso vamos a ir a Juan 3:16, que ya sabemos lo que dice. Aquellas que han estado en el Señor por mucho tiempo o por Pero poco. lo leemos para que vean que no está inventado. ¿Verdad? Claro, para unas que son nuevas. Y yo voy a ir buscando 2 de Pedro 3:9. ¿Te parece? Dice Juan 3:16, nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Verdad? Y otros versículos dicen, pues la vida eterna se encuentra en Cristo. Entonces, ¿de qué vida eterna estamos hablando? Pues ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Así es. Donde vamos desde ahorita, de que ya estás en Cristo y ya tienes la vida eterna en el cielo. De hecho, alguna vez hemos dicho aquí en este podcast que nosotras, aquellas que ya creímos, deberíamos ahora sí de creérnosla tanto, que la vida eterna ya la estamos viviendo en el Señor. Exacto, que esta vida va a ser mientras el Señor lo permita, mientras Él nos preste la vida terrenal para compartir con nuestra familia de sangre, con nuestras amigas, con nuestras hermanas en Cristo, sí, pero la vida eterna ya la tenemos con Él. Amén. Entonces, pues qué maravilla poder vivirlo de esta forma. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque acuérdense que si no en nosotros está el pecado, y si somos hijos de Satanás y aún no nos arrepentimos, pues no hay manera de que Cristo nos adopte, de ser suyas. Entonces es en el arrepentimiento, y ese es el deseo de parte de Dios, que todos vengamos a ese arrepentimiento. Nos arrepintamos. Pero desafortunadamente no todos se quieren arrepentir ni reconocen su pecado. Hoy en la mañana escuchaba precisamente a un pastor que hablaba sobre eso. O sea, la oportunidad la tenemos todos. Exacto. Y Dios hizo este plan redentor para toda la humanidad. Sin embargo, no toda la humanidad le va a creer y lo va a aceptar. Exacto. Entonces, para esos que sí le creemos y que ya lo aceptamos, es que fuimos escogidos para darle gloria y honra a Dios. Y hemos pasado de muerte a vida, como dice su palabra, Así ¿no? es. Entonces vamos a ver qué es adopción. Fíjense, en la época de los romanos, los romanos eran una civilización que les gustaba ¿cómo se dice? Las ceremonias y todo esto así, ¿no? de grandes cosas y grandes celebraciones y ceremonias. Y los romanos la civilización romana fue una civilización de las más antiguas que han existido. Y muy poderosa, obviamente, y que duró mucho tiempo también. Muy poderosa. Entonces, lo que ellos hacían cuando uno iba a adoptar a un hijo, a una persona, sí, pues a un hijo, el que estaba con la familia, el padre de la familia que lo va a dar en adopción a la otra familia, ponen una balanza y es como ponen, pues, podríamos decir el dinero, ¿no? Pero entonces en la balanza, ellos ponían la balanza, ok, yo te compro a tu hijo, la otra familia, y entonces el otro sí, aquí está mi parte, pero luego la quita. Y entonces como que, ok, no lo compro de regreso.
y luego otra vez lo vuelve a poner, ok, te lo vuelvo a comprar, no, ahora te lo vuelvo a comprar 2 veces y a la tercera ya era la confirmación, ok, te vendo a mi hijo, tú me compras a mi hijo y se cierra el trato de adopción. ¿Qué significaba esto? Que el hijo ya dejaba de pertenecer a esta familia y ya empieza a pertenecer a esta otra familia. Entonces, él empieza a tener los mismos derechos de los hijos de esta familia por el padre, que lo adoptó. Todos los derechos que lo adoptó. Y ya de esta familia ya no tiene ningún derecho y ya no pertenece a esta familia. Ya no puede reclamar ninguna herencia, ya no puede reclamar ningún derecho de su antigua familia. Ha pasado de esta familia a esta como hijo adoptado con todos los privilegios, derechos y responsabilidades de la otra familia. Hay que recordar, que te voy a dar en conocer, que en el Imperio Romano el padre de familia tenía todo el derecho de hacer lo que quisiera con sus hijos. Lo que quisiera. De esclavos, de sirviente, de juniors, mozo, de esto, lo que sea, por toda su vida. Esa es la autoridad que el padre de familia tenía sobre sus hijos. Entonces, ahí es la similitud. Lo que viene Pablo a explicar nuestra adopción. Así es. Que ya dejamos de pertenecer a la familia de Satanás, del demonio. Que ya, gloria al Señor, no tenemos los derechos, si es que los derechos a pecar, nada relacionado a nuestra antigua manera de vivir. Por eso dice que hemos pasado de muerte a vida y que Cristo, ¿cuál fue ese? ¿Qué puso Cristo en esa balanza como compra de nuestra adopción? Su sangre. Su sangre preciosa nos compró. Esa valiosa sangre para el perdón de nuestros pecados y para comprar nuestra adopción. Ahí no hubo dinero de por medio, pero hubo algo más, que fue una vida. Exacto. Fue una vida que sufrió el desprecio, que sufrió el vituperio, que sufrió el abandono, la traición, la ira, y sufrió mucho. ¿Por qué? Por nosotros. Así. Entonces, a mí me ha abierto los ojos el conocer esta ley romana cuando preparábamos estos estudios y he entendido mucho más cómo es que esto pasa a tomarlo el Señor para sí y dice, ahora ya no van a ser hijos de el enemigo, del diablo, del chanclas, del mundo, sino vamos a ser parte de la familia de Dios en el momento en que nosotras le aceptamos. En el momento en que rendimos nuestra vida, le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir. Así es. Y le creemos que Él dio su vida para que nosotros tuviéramos su vida. Y al ser adoptados por Dios, pues a través de Cristo, es algo bien parecido a lo que pasaba antes. Y en 2 Corintios, 5, 7... Vamos a leer un poquito. Fíjate que es muy importante recalcar de que ya no le pertenecemos a Satanás. Claro. Porque hay hermanas esclavizadas a pecados antiguos. Hay hermanas esclavizadas a su manera de pensar o de ser del antiguo yo. Y que debemos de dejar. Por eso es importante leer la palabra, porque es a través de su palabra y del Espíritu Santo y la obediencia en que somos transformadas a esa nueva familia. Y es que sabes que yo pudiera entender hasta cierto punto, porque sí hay mujeres, o vemos mujeres de repente que viene ese pecado a tu mente, que dices tú, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿O cómo pude haber dicho esto? Y te duele. Y se quedan con eso. Y se queda, ¿no? Y te quedas, pues dicen por ahí, enclochada, ¿no? Te quedas ahí con un pensamiento recurrente, porque dices tú, ay, o sea, gracias a Dios el Señor ya me perdonó, o gracias a Dios ya me perdonó mi esposo, mi hijo, mi amiga, qué sé yo, pero cuando viene el pensamiento a la mente esto,
te vuelve a doler. Sí. Y entonces ahí lo traes. Y es a esto, me imagino yo, a lo que tú te refieres, ¿no? Que traemos esto de nuevo. Y cuando tú ya pediste perdón por ese pecado, cuando tú ya te arrepentiste, el Señor ya lo envió al fondo del mar. A lo más profundo a lo del más mar profundo. y no lo va a volver a sacar. No, entonces, solo somos nosotras las históricas, acuérdense. No, y aparte tenemos un enemigo que le gusta, es el acusador de nuestras vidas. Fíjate que algo también escuché esta semana y que me recordó esta forma de cómo funciona el enemigo en nuestra vida. Porque el enemigo se encarga, no lee nuestra mente. Claro que no. Pero el enemigo nos estudia. No, el y enemigo nos pone pensamientos. No, sí, o sea, pero sabe cuál es nuestra debilidad. Claro. Él sabe en qué caigo recurrentemente, cuál es mi debilidad, y en eso se basa. Éramos de él. Así es, en eso se basa para traernos estos pensamientos y estarnos diciendo puras mentiras. Exacto. Y es ahí donde nosotras caemos en estas artimañas y venimos al pecado de nuevo y nos lastima el pecado y es un una círculo vicioso, así es. ¿no? Entonces quita todo pensamiento. Por eso es súper importante tener tiempo en la palabra, pasar tiempo en la palabra de Dios. Y platicar con el Señor. Así es. Señor, tú ya me perdonaste, gracias, gracias, gracias. Y llénate de la quítame palabra. pensamiento de la mente, ayúdame. Nosotras. Así es. Entonces, gloria al Señor. Sí leíste Corintios. No hemos leído. Ah, perdón. Segunda de Corintios 5:17. Tengo 5:7, ¿estoy mal? Ay, no, a ver. 5:7 dice, A ver. porque por fe andamos, no por vista. Entonces, para creer en Dios, necesitamos fe. No se puede creer en Dios de ninguna otra forma. Necesito una fe atrevida, una fe ferviente. Creerle a Dios es para personas, para mujeres con fe. Sí, oye, y fíjate, ¿no? El 17. A ver. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Ah, bueno. Pues la ahí vida está. antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Entonces, pues alégrate porque estamos viviendo una nueva vida. Y alégrate de que Cristo aboga por ti. Alégrate de que tú puedes ahora glorificar a Dios, el Padre, a través de Cristo. Entonces, eres una nueva criatura. Y es ahí donde tenemos que tener nuestros pensamientos. Ya lo pasado es pasado, se queda atrás, ya lo tiré a la basura. Ya no vuelvo atrás. Ya no vuelvo a esos Hay una pensamientos, alabanza. ya no vuelvo en ese pecado, ya no vuelvo a mi vana manera de vivir, a esos patrones. Quita esos patrones de tu vida, quita esos pensamientos de tu vida, quita esas amistades de tu vida que te hacen caer. Justo ayer le decía a mi hijo, porque tenemos en una de las clases que llevamos, se llama Fundamentos del Carácter, y es un libro que se llama Vida de Reyes. Me encanta porque hemos estudiado a todos los reyes por los que por los que pasó Israel. Sí. Y el estudio está bien bonito, el libro está hermoso, y una de las cosas que le decía, 2 preguntas que eran como para él. Decía, ¿qué es lo que te estorba para seguir al Señor y hacer su voluntad? Y no recuerdo la otra pregunta, pero él decía, mis juegos, el teléfono. Ándale, sí, ¿sabes? las redes. Entonces, todavía no tiene redes, okay, aún no hay permiso de redes. Muy bien. Sin embargo, le digo, lo leo para retomar la siguiente clase y le digo, a ver, mi amor, estoy leyendo, te estoy revisando tu libro y me encantó leer esto, le digo, pero necesitamos acción. El Señor no va a venir y te va a quitar la manita del teléfono. No. El Señor no va a decir y te va a arrebatar el teléfono y lo va a aventar. Es nuestra responsabilidad. No, es tu responsabilidad el que pases menos tiempo. Y claro, yo te tengo horarios, pero tú mismo hacer esta conciencia de que lo tenemos que hacer nosotras. Hay una parte que nos toca a nosotros y Dios nos hace responsables de nuestros actos. Así es. Entonces somos responsables, no de que, me hicieron, no. Tú eres responsable de tu manera de vivir y de cómo vives. De que mi esposo hizo esto, que mis hijos me hicieron hacer esto, que mi mamá, que mi papá. No. Tú eres responsable, así como Eva fue responsable de comer el fruto y Adán fue responsable de hacerle caso a Eva. Los dos tuvieron consecuencias y fueron responsables de sus propios actos. Entonces, delante del Señor, nosotros somos responsables. Oye, es que hizo que me enojara, ¿no? Tú te enojaste. A ver, ¿por qué te enojaste? ¿Qué tienes en tu corazón que te hizo enojar? Claro. ¿Verdad? Orgullo, impaciencia, falta de amor, falta de algo, ¿no? Algo. Entonces, mira, la realidad de la adopción,
¿Qué pasa cuando ya somos adoptadas a la otra familia? Ya somos adoptadas a ser parte de la familia de Dios, del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver Efesios 2. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Yo aquí lo tengo, pero léelo en tu versión, está más bonita. Bueno, está más clara. Clara, es que está en el lenguaje más actualizado. Dice Efesios 2 del 1 al 6. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones, la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Oye, me encanta porque ahí nos pudiéramos preguntar. Luego lo vamos a preguntar. desglosar cuando lleguemos a esto, pero es impactante lo que vamos a estudiar. Claro. Pero estábamos muertas. ¿Y cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivía antes de creer y aceptar a Cristo en mi vida? Así es. ¿Cómo puedo voltear yo hacia el pasado y decir, es que yo antes decía esto, antes hacía esto? Ahora, ya Debe hemos de haber un platicado. cambio. Ya hemos platicado aquí que si no ha habido un cambio Una tan transformación. notorio, una transformación en nuestra vida, pues es que algo está pasando y necesitamos más de Cristo en nuestra vida. Y eso es tiempo, dedicación, oración, muchas cosas. Porque ¿verdad? es una vida de transformación a la imagen de su Hijo. Pero lo que dice aquí, justo lo que acaba de leer Ela, nos narra cómo vivíamos en el pecado cuando éramos del diablo. Cuando vivíamos en esta familia. Así es, que es la familia, ahora sí que por naturaleza traemos, ¿verdad? ¿Cómo vivíamos antes? Pero, hay un pero y me encantó y lo subrayé. En el versículo 4 dice, pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor, y otra vez volvemos a decir, del gran amor que nos tiene, pues Dios, ¿verdad? Que con amor nos amó, aun cuando estábamos muertos. Entonces pasamos de muerte a vida, Ela. Y sin relación con Dios, pues estábamos separadas, y ahora en intimidad con nuestro Padre adoptivo. ¿Qué tanto tiempo pasamos con nuestro Padre adoptivo? Una relación con Él ahora, una relación íntima. Y la pregunta es, me parece, ¿te pareces a tu Padre Celestial? Me parezco al Padre que me adoptó. ¿Por qué? Porque cuando pasas tu tiempo con aquella persona, te empiezas a parecer a aquella persona, ¿no? Si te das cuenta, uno cuando conoce niños que son adoptados, de verdad, es impresionante cómo el niño adoptado, que nada tiene que ver con la familia que lo adoptó, en sangre, se parecen. Sí. Terminan, hay una palabra, mimetizándose, una cosa así, se me fue, pero terminan hasta parecidos físicamente. Sí. Dime tú, ¿cómo puede suceder esto? Así es el Señor. El amor, así trabaja Dios. que hay en esa relación. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotras. Aprendes ademanes, aprendes cosas, palabra. Exacto. Imagínate ser como Dios. Ser como Cristo. Es donde ese es nuestro nivel, ¿me entiendes? Nuestra meta. Esa es nuestra meta. Entonces, ¿cuánto nos falta? Pues mucho. Obviamente a todos nos falta diferente. Avanzamos. Tenemos que avanzar, que es lo que hemos estado platicando en nuestros podcasts. Si no has avanzado o has retrocedido es porque te falta esa intimidad. Fíjate que ayer te dije que estaba en un seminario. Ah, sí. Y ya llevo unos días en él, estoy muy contenta. Y ayer el seminario fue sobre mayordomía. Y el pastor que lo impartió, hablaba, nos hizo unas dinámicas que teníamos que decir, pues cómo estás desarrollando tus habilidades, tus dones y talentos que el Señor pues te ha dado, ¿no? Y cuáles eran esas áreas de influencia donde tú regularmente estabas. Pues mencioné obviamente mi hogar, mencioné este podcast, ¿verdad? Este tiempo que pasamos con nuestras amigas que están del otro lado de la cámara y el trabajo pues de ministerio que tenemos en la iglesia como matrimonios, etcétera. Y le decía
que llevábamos pues 3 años y fracción. Ajá. En el estudio de 2 libros y que apenas terminamos uno que es corto, que es Colosenses, y que apenas llevábamos, le digo, nada más imagínense, le digo, llevamos como medio año Sí, fácil. en el libro de Efesios y vamos en Efesios 5, les decía. Entonces imagínense la manera en que estamos estudiando la palabra. Obviamente les platicaba sobre ti, como mi mamá espiritual, como mi amiga, mi hermana en Cristo y todo lo que me has enseñado. Y les decía, imagínense cómo vamos estudiando. Y ya, pues aportamos todos y él decía, voy a hacer un comentario con respecto al comentario de la hermana Ale, dice, y la entiendo perfectamente, dice, porque en mi iglesia hemos estado estudiando Proverbios. Ay. Y llevamos 1 año. Sí. Y yo creo que nos vamos a llevar otro año más, Sí, porque aún no lo hay acabamos. mucho, sí. Y Proverbios es un libro largo, Sí, pero de cualquier forma, cualquiera yo creo, u otros, con un estudio distinto, a lo mejor lo estudian en 1 mes o en 3 meses, ¿no? Sí, y son distintas y aparte formas. dependiendo de la perspectiva Claro. y del enfoque que Así le es. queramos dar, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esa adopción, las pruebas de la adopción, ¿te pareces más a tu Padre Celestial? Ese es el tiempo, por eso comentaba eso, porque es el tiempo que pasamos en la palabra, Y con él, detalladamente tratando platicando. de entender, pues, ¿Qué es lo que nos quiere decir, no? Así es. Está tu vida avanzando en santidad y sin mancha, o sea, en pureza, como dice Efesios 1:4. Así es. ¿Cómo estás? Efesios 1, ¿lo leemos? Ajá, ¿qué Dice, porque dice? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante ¿Estás de Él. avanzando en tu santificación y en tu pureza o estás retrocediendo? Me encanta porque son preguntas para saber ¿Cómo es evaluar? cómo va nuestra adopción, cómo el Sí. Señor ha estado trabajando en nuestra vida ahora que somos suyas, adoptadas por Él. Fíjate, ¿estás bajo la autoridad y protección y provisión de tu Padre Celestial o estás bajo tu propia autoridad, protección y provisión? O soy una mujer tan independiente O es- que no necesito preguntar, que no Nada. necesito orar, que no necesito consultar con Dios, nada, porque yo mi vida la tengo resuelta. O sigues viviendo en independencia de Él, no dependes de Él. Entonces, Él nos creó, como ya lo hemos dicho, para ser dependientes de Él. Lo reconoces tu necesidad de Cristo, tu necesidad día a día, momento a momento, minuto a minuto de que lo necesitas. Y algo bien importante, que es el siguiente punto, es la identidad. Si yo no tengo basada mi identidad en Cristo, pues ¿en qué la estoy basando, verdad? ¿Qué me da a mí la identidad cuando me preguntan quién eres? Cuando te preguntan quién eres, ¿qué es lo primero que dices? Ahí está tu corazón, ¿verdad? Así es, ¿no? Ahí está. ¿Qué está? Dice, lo que te define te define tu nueva familia. Tenemos relación íntima con Cristo, tenemos todos los derechos del Hijo de Dios, de ser hijos de Dios. Entonces, ¿estás en la familia de Cristo? Así es. ¿Te defines como ser de esa familia? ¿Dices que eres de la familia del Señor? Y además hay derechos de los cuales podemos gozar. Derechos y responsabilidades. Claro, pero por supuesto. Imagínate, tenemos exactamente los mismos derechos que Cristo tiene como hijo. Y otra parte es, estoy cerca de Él, me acerco Claro, a sí sí, misma, sí, a sí así es. mismo. Estoy obedeciendo en su palabra y estoy cada vez más cerca de Él, de sus propósitos en mi vida. Pero fíjate lo impactante de esta adopción y de este precio tan preciado, tan costoso de la sangre de Cristo para comprarnos y ser adoptadas, para ser parte de su familia. Cierra el versículo con que le dio gusto hacerlo. Lo hizo con gozo. Lo hizo con su voluntad. Nadie lo arrastró. Lo hizo porque lo quería hacer, porque nos ama. Por eso dice, en amor Él nos adoptó. Él nos compró. Él quiso que seamos parte de su familia y le costó su sangre preciosa. No rechaces esa sangre, no rechaces esa compra, no rechaces ese precio que Cristo pagó por ti. Y si no has sido aceptado la compra o si no eres parte
la familia de Dios, pues ahora. Acéptalo, así es, pide perdón. Arrepiéntete y dile, Señor, tú pagaste tanto por mí en aquella cruz, que acepto, Señor, que soy pecadora. Perdóname por mis pecados y acéptame en tu familia. Y Él, con los brazos abiertos y con mucho gusto te va a aceptar, porque Él ya pagó por ti. Y viene una cita bíblica para finalizar con esto, que habla precisamente por el gozo que a Dios, que al Señor le esperaba, es que Él soportó la cruz del Calvario. Exacto, por el gozo. Entonces, que Él ya sabía que vendría, ¿verdad? De estar nosotras. De estar recibiéndole. Imagínate la fiesta que hay en el cielo, el gozo del Señor, cuando alguien se arrepiente, le pide perdón y lo acepta en su vida y busca agradarle con sus actos de ahí en adelante. Así es. Entonces esto es el gozo del Señor. Nuestra meta debe ser es agradarle a Dios con nuestra manera de vivir, no agradarnos a nosotras. ¿Tú tienes la cita? Es dejar, no. No, ni yo, fíjate. Ay, no la anoté, pero... Por el gozo que le esperaba. Sí, es algo bien importante que lo entendamos así. Es que a veces pudieran preguntarse, ¿y por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Yo ni siquiera se lo pedí, es que yo ni siquiera... Y son a lo mejor pensamientos que a veces tiene uno de chavita que dices tú, ay, pero es que si yo no le dije, ¿sabes? Entonces, él sabía el gozo que esto le provocaría. Y por amor es que Él soportó ese dolor tan grande de haber dado a su Hijo unigénito para que muriera por el perdón de toda la humanidad. Hagan de cuenta que el regalo, y lo hemos dicho a veces así en Navidad, en estas fechas, el regalo ahí está, puesto en la puerta de tu casa, afuerita. Recuerda, imagina que te tocan el timbre, tú abres y el regalo está ahí, con un moño rojo muy hermoso, un listón grande que cuelgan así sus orillas. Y ya nada más falta que tú lo aceptes, lo abras y sea Cristo en tu vida. ¿Verdad? Así es. Pero hay bastantes versículos que nos muestran, ¿no? Cristo murió por los pecadores una vez y por todas, el justo por el injusto, a fin de llevarnos al Padre, a llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, ¿no? Por eso ya hemos sido resucitadas, que es lo que acabamos de leer en el segundo capítulo de Efesios. Ya estamos en Cristo, ya hemos sido resucitadas, ya hemos sido pasadas de muerte a vida, ya estamos en la familia de Dios cuando tú vienes y le crees, ¿verdad? Porque el primer versículo que decimos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, la obra de Cristo en la cruz, la adopción de Cristo, la paga del pecado, la ira de Dios sobre Él, no se pierda, mas tenga vida eterna, allá, donde ya estamos. ¿Se acuerdan que lo comentábamos al principio? Y pues muchas gracias. Ay, pues gracias al Señor. Gracias Vamos a cerrar en oración. ¿Ahora? Ajá, claro que sí. Amadísimo Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por ese amor inmerecido que nos tienes y que nos has tenido desde siempre, Señor. Gracias por ese plan redentor, gracias por tu sacrificio de morir por nosotras, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Gracias te damos por nuestras hermanas, nuestras amigas. Habla a sus vidas y a sus corazones y prepáralas para el siguiente programa, Señor, que tú vayas trabajando en ellas para lo que viene y en nosotras, Señor. Por supuesto que también, Dios. Te agradecemos por todo esto y te rogamos para que permanezcas con nosotras el resto de este día. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos y te agradecemos. Amén. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto, bye bye.